Múltiples lenguajes. Página 34. Secundaria. El Museo Nacional de Antropología. Por Sabina Mogur Lim y Sergio González García. ¿Alguna vez has deseado viajar a otro país y conocer su cultura o poder admirar sus obras de arte? ¿Sabías que miles de extranjeros de todo el mundo sueñan con venir a México exactamente con el mismo fin? Y por eso, una de sus visitas favoritas es al Museo Nacional de Antropología. Si has estado en la Ciudad de México o si habitas en ella, a estas alturas de tu vida seguro ya lo conoces. Este lugar ha sido destino predilecto para las maestras y maestros de las escuelas primarias y secundarias. Es común mirar a un grupo de estudiantes paseando entre las piezas con cuaderno en mano para copiar alguna cédula o para tomarse una foto que compruebe su visita y haga válida la tarea. Tal vez acudas por obligación. La experiencia te ha parecido insufrible y aburrida. Entras al recinto con desinterés, recorres las salas con desgano y apresuras la partida para cruzar la avenida y disfrutar finalmente del bosque de Chapultepec, sin siquiera voltear a despedirte del pobre Tláloc, ¿cierto? Resulta difícil interesarnos en algo que no conocemos o entendemos, así que he decidido presentarte al Museo Nacional de Antropología, la MNA. ¿Sabes todo lo que ha tenido que suceder para que hoy puedas acceder a dicho lugar? Haré un resumen, muy apretado, solo para que comiences a imaginar. Desde que en 1790 fueron encontradas la Piedra del Sol, mejor conocida como calendario azteca, y la escultura de la diosa Coatlicue, surgió el interés por saber de dónde venimos, es decir, quiénes o cómo habían sido las sociedades que produjeron tales esculturas y que nos antecedieron. Por primera vez, en lugar de destruir los vestigios del pasado indígena, se decidió conservarlos, estudiarlos y exhibirlos al público, aunque, en ese entonces, la Coatlicue les pareció tan fea que decidieron enterrarla nuevamente y ocultarla de la vista de la gente, pues además de parecerles monstruosa, los colonizadores temieron que resurgiera la veneración de los dioses prehispánicos. Cuando México se independizó de España, los criollos ilustrados vieron en las ruinas arqueológicas y en la forma de vivir de los pueblos indígenas un elemento que podían utilizar para diferenciarse de España y justificar la independencia, la identidad, aquello que nos hace únicos y a la vez diferentes de los demás, nuestra propia historia, nuestra propia cultura y nuestro propio territorio. En 1825, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, fundó el primer museo del país, llamado Museo Nacional, ubicado dentro de la Real y Pontificia Universidad de México. A partir de ese momento comenzó, sin saberlo, la gestación del actual Museo de Antropología. El Museo Nacional se fue transformando junto con los acontecimientos históricos del país. Asimismo, se desarrolla a la par de distintas disciplinas como la antropología, de la cual forman parte la arqueología y etnología, la restauración y conservación, la historia y las ciencias naturales. Con los años, los espacios de exhibición resultaron insuficientes para la creciente colección del museo, la cual se componía de objetos arqueológicos etnográficos, históricos y naturalistas, razón por la cual llegó un momento cuando fue necesario separar los diferentes rubros y se crearon museos especializados para cada uno. En 1909 se inauguró el Museo Nacional de Historia Natural, en 1944 el Museo Nacional de Historia y finalmente el Museo Nacional de Antropología en 1964. El hermoso edificio de mármol blanco fue construido con el objetivo de resguardar y exhibir exclusivamente vestigios arqueológicos y piezas etnográficas. Los primeros son objetos que sobrevivieron a la conquista española y al exterminio indígena, es decir, que existen desde por lo menos hace 500 años. Y no solo pertenecieron a la cultura azteca, sino a todos los otros pueblos contemporáneos y anteriores a los mexicas, que habitaron diferentes regiones de nuestro territorio: olmecas, teotihuacanos, mayas, mixtecas, tlaxcaltecas, chalcas, etc. Si esto fuera poco para despertar tu sorpresa, te diré que también encontrarás restos mucho más antiguos que nos remontan a los primeros pobladores de lo que hoy es México. Hablamos de puntas de flecha, cuchillos, metates, cráneos humanos y restos de mamut con una antigüedad de 10.000 años. ¿Has visto las salas etnográficas del museo? En ellas verás expuesta la vida de los grupos étnicos o indígenas del país, quienes son los herederos directos de aquellas culturas que podemos apreciar en las salas de arqueología.
Los objetos que integran dichas colecciones formaron parte de la vida cotidiana de los pueblos vivos de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Como se trata de culturas vivas, es constante la recolección de utensilios, vestimenta, objetos de uso ritual y fotografías para actualizar las exposiciones etnográficas. El MNA siempre será una excelente alternativa para apreciar obras de arte, ya que muchas de las piezas nos llenarán de asombro por su belleza y de gran calidad estética. Pero lo mejor es que al visitarlo nos llevamos también una experiencia científica. El museo, como bien lo indica su nombre, está dedicado a la ciencia antropológica, aquella que estudia todo lo hecho por las sociedades humanas, gracias a sus formas de organización, desde las cosas materiales hasta las intangibles, pero muy significativas, las costumbres, por ejemplo, y que en conjunto forman lo que llamamos cultura. Todas las piezas exhibidas son originales. Esto significa que hoy podemos admirar cosas que fueron hechas por hombres y mujeres de otros tiempos, materialidades que tienen un valor de uso, pero también simbólico, pues algunas fueron creadas para ofrendar a las divinidades y se utilizaron en grandes ceremonias. Otras permanecieron enterradas por siglos, acompañando el cuerpo inerte de alguna reina o gobernante. Juguetes, joyas y censarios, diosas en cuerpo de piedra, en seres que hablan a través de sus colores deslevados por el tiempo y guardan celosamente todo lo visto por sus viejos ojos. ¿Quién habla la lengua secreta de estos objetos? Entre las miles de personas que laboran en el museo se encuentran las y los restauradores. Su tarea consiste en mantener las piezas en condiciones óptimas para su exhibición o resguardo en bodega. También se ocupan de arreglarlas o restaurarlas cuando presentan algún daño. ¿Imaginas tener entre tus manos algo tan antiguo? ¿Algo tan importante que podría contener en sí la memoria de todo un pueblo? La idea me pareció enorme y no quise quedarme con la curiosidad. Así que le pregunté a Sergio González García, uno de los restauradores del MNA. Pregunta curiosa: ¿qué es para ti una pieza del museo? Restaurador: las piezas son evidencias únicas de la creatividad y creación humana hechas para satisfacer necesidades prácticas y espirituales, o sea, que fueron creadas para ser usadas. El hecho de que las encontremos en el museo es porque, afortunadamente, una o un arqueólogo las seleccionó en algún momento y hoy pueden estar resguardadas aquí. Para mí todas las son de igual de importantes. Un objeto ritual azteca o una olla teotihuacana son tan relevantes como un vestido rarámuri, que se sigue usando hasta nuestros días. Las piezas también están vivas, tienen una historia por las situaciones que han vivido o por el tiempo que estuvieran enterradas. Pregunta curiosa: ¿qué se siente tocar un objeto que fue hecho hace tanto tiempo? Restaurador: es muy emocionante. Además, la posibilidad de tocarlo y tenerlo tan cerca te permite entender un poco más para qué fue hecho. Al observarlo y comprenderlo, siento admiración por la técnica que llegaron a desarrollar en el pasado. Debes de tratarlo con mucho respeto y cuidado para no dañarlo. Si no, ¿qué vas a dejar para que vea la gente? Estando en el museo, el objeto se convierte en un documento del pasado, que es y será apreciado o estudiado por generaciones presentes y futuras. Trabajar con estas piezas me provoca emoción, admiración y responsabilidad. Pregunta curiosa: ¿qué te dicen las piezas? ¿Tienes algún tipo de comunicación con ellas? Restaurador: pues sí, tengo que interrogarlas, saber, por ejemplo, de qué materiales están constituidas. Realizamos diferentes análisis que nos ayudan a entender de qué están hechas, cómo funcionan y cómo reaccionan al medio ambiente. Un dato muy importante para evitar que se dañen. Ahí es donde empieza la comunicación, porque ya sé lo que se necesita para su conservación. Debes de investigar todo lo que haya sobre la pieza para delimitar los alcances de la restauración y respetarla. ¿Quién la hizo? ¿Cuándo? ¿Para qué? Revisar todas las fotografías del objeto que se hayan registrado para observar sus cambios. Pregunta curiosa: ¿alguna vez te has encariñado con alguna pieza? Restaurador: bueno, mi trabajo es algo que me apasiona mucho y a veces le dedico tanto tiempo a una pieza que sí, de alguna forma llegas a quererla y buscas que quede mejor, lo cual significa que quede más auténtica o más apegado a su origen. Me ha pasado con la escultura de Tlaloc, que está fuera del museo, sobre Reforma, el Huehueteotl, encontrado en el sitio del Cerro de las Mesas y exhibido en la sala teotihuacana, y mi más grande obsesión hasta el momento, que fue el relieve de Placeres, en la Sala Maya. La restauración de esta pieza de grandes dimensiones significó también un redescubrimiento para arqueólogos
y el público en general. Fue trabajo de un gran equipo que nos llevó 5 años y que tuvo como resultado una de las mejores piezas que se pueden ver hoy en el museo. Podría hacerle muchas más preguntas al restaurador, pero mejor dejaré que tú acudas al MNA con gran curiosidad y formules tus propias interrogantes. No planees una visita express, tómate tu tiempo y visita el museo con familiaridad, como si se tratara de un viejo conocido. Deja que las piezas te hablen y escucha la memoria de los pueblos de México, a ver cuánto de ellos encuentras en ti.